Señor, gracias por este tiempo, gracias por el privilegio de estar aquí, Señor. Gracias por cada persona que puede estar con nosotros. Bendice este estudio, Señor, este momento para abrir tu palabra y escudriñar, Señor, estos versículos. Espero que, Señor, esto sea una bendición para cada persona. Gracias, Señor, por cada bendición que tenemos. Bendice nuestro tiempo aquí juntos. En nombre de Jesús. Amén. Hoy va a ser el último estudio acerca de este tema, 2 de Corintios, capítulo 14. Y terminamos hoy este breve estudio que estamos haciendo. En 2 de Corintios 14 tenemos el capítulo clave acerca de lenguas, ¿vale? Hay mucha confusión y una razón por esto es porque en toda la Biblia, 1 de Corintios 14, es el capítulo más difícil para entender, ¿vale? Pero no es imposible, solamente que hay mucha confusión acerca de lo que quiere decir este capítulo. No pretendo yo ser un experto y vamos con la ayuda del Señor de lo que he estado estudiando. Vamos a ver lo que este capítulo dice, lo que está enseñando. Para recordar un poco, en la semana pasada hemos hablado de lenguajes angélicas. Hemos hablado de la forma en que Pablo habló fue una exageración de decir lenguajes humanos, angélicas, pero no quiere decir, Pablo, que cuando uno está orando tiene que usar lenguaje angélica o que existe tal cosa. Cada cosa que nosotros hacemos porque hay una instrucción en la Biblia, ¿no? Tú lees y tú estudias cada oración que está en la Biblia, ambos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, no hay ninguna ocasión donde alguien ha orado en lenguaje angélica. Siempre es su propio idioma hablando con Dios. Eso es la ilustración, el ejemplo que nosotros tenemos. Además, me gustaría recordaros del estudio de la universidad en Toronto, Canadá, que ha estudiado varias iglesias de varias partes del mundo cuando han experimentado hablar en lenguas, que supuestamente para ellos es hablar en un idioma o un lenguaje angélica. Pero en el estudio de profesionales de lenguajes, de idiomas, esas personas solamente estaban repitiendo palabras que ya conocían. No han producido ni un sonido ni una palabra distinta de lo que ya tienen en su vocabulario. Entonces, si alguien está hablando lenguas en Japón, siempre salía con el sonido y palabras de japonés solamente mezclado, ¿vale? En francés, en alemán, en inglés, en español, pero jamás ha salido en ninguna ocasión una palabra francés de los japoneses. Cuando yo he aprendido español, yo tenía que aprender cómo formar sonidos nuevos con mi boca. Si tú quieres aprender inglés, tienes que aprender cómo poner tu lengua, formar tu boca para pronunciar palabras que son distintas, que no hay en español, o sonidos, mejor decir, que no existen en español. Entonces, para mí, cuando yo tenía que aprender español, eso fue la parte más difícil. Por los americanos es el doble R, de pronunciar ra. Para nosotros nos cuesta porque no es un sonido que tenemos en inglés. Es un sonido totalmente nuevo y distinto, ¿vale? De aprender cómo, ¿sabes? A pronunciar o hacer este sonido. Los que hablan español, para pronunciar la palabra squirrel en inglés, les cuesta mucho, squirrel, ¿sabes? Entonces, todo esto para decir,
En este estudio, ninguna persona en ninguna ocasión, después tantos estudios, grabaciones, videos, empezó a hablar en lenguas y salió palabras distintas, nuevas, sonidos distintos, nuevos. Todo fue dentro su vocabulario, ¿vale? Para empezar. Luego, ahora, estamos en capítulo 14 y vamos a hablar hoy específicamente de lenguas, ¿vale? 1 de Corintios capítulo 14, versículo 1, y que dice la Biblia, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, ¿vale? Profeticéis. Usando el mismo capítulo, ¿vale? Y el significado de la palabra, esta profecía no está hablando de que tú dices lo que va a ocurrir en el futuro. Eso no es lo que la palabra significa aquí en este texto, ni es lo que el Nuevo Testamento quiere decir en este momento en la iglesia. El don de profetizar es explicar la palabra de Dios. La idea de decir lo que va a poder decir a los demás, lo que va a ocurrir en el futuro, no es lo que esta palabra quiere decir. Vamos a ver esto más adelante. En el mismo capítulo nos explica. Pablo está diciendo, mejor que lenguas es el don de explicar, profundizar y compartir y enseñar la palabra de Dios. En este contexto estamos hablando de la iglesia. Capítulos 11, 12, 13 y 14 hablan específicamente de la iglesia. En ninguna ocasión aquí estamos hablando del creyente en privado, del creyente en su vida personal, pero todo aquí son instrucciones para el cuerpo, la familia, la iglesia. Entonces, Pablo, el enfoque aquí es la forma en que hacemos las cosas aquí en la iglesia. Versículo 1 dice, seguir el amor. Eso es la continuación de lo que hemos visto en capítulo 13, donde Pablo habló de ¿qué? El amor. No me puedes decir que tú amas al Señor, pero no amas a la iglesia. Existe hoy en día esta mentalidad que yo amo al Señor, pero no me gusta la iglesia porque está lleno de hipócritas, la gente son fraudes, son así. Bueno, todos nosotros tenemos nuestras cosas. Y como he estado hablando recientemente, tenemos que aprender cómo trabajar juntos. Hay personas muy distintas aquí en nuestra iglesia. Hay gente complicada. A veces hay alguien pesado. Pero lo que tú no a veces conoces o sabes es la historia que tienen. Yo he trabajado mucho en ministerio de niños. Tú muéstrame el niño más borde, más insultante, ¿cómo se llama? Insultante, más sin respeto, sin valores. Un chico que viene a la iglesia así como que este chico está mal. Pero aquí te muestro que él vive en miseria, sin sus padres, sin comida, sin un buen ambiente en su hogar. Siempre. En la iglesia en Florida tenemos autobuses y con los autobuses fuimos a los barrios para recoger a los niños y traerlos a la iglesia. Y tenemos cientos de niños. Y eso fue mi ministerio. Cuando tenía 19 años, yo estaba encargado con este ministerio. Los niños que han venido de casas, de familias, con situaciones de el padre es borracho, la madre tiene varios novios, hay 4 niños y 4 apellidos en la misma casa. Cosas así, el niño no recibe amor en casa, ha sufrido violencia en casa, ha pasado hambre. Cuando un chico viene a la iglesia y roba comida y entra en la cocina buscando comida, en vez de decir, oye, ¿qué haces? No, es entender, lo más probable es que en casa no ha comido y ha venido a la iglesia con mucha hambre. Entonces, en vez de regañarle, es que, venga, déjame ayudarle, vamos a comer bien, ¿vale? Entonces, aquí Pablo está diciendo,
todo lo que hacemos en la iglesia tenemos que hacer con amor. Pero mira, el enfoque es la iglesia. Si yo que me quedo en casa, si yo no quiero saber nada de mis hermanos, ¿cómo puedo decir que amo al Señor si no amo a la iglesia? Aquí el contexto es la familia. Por lo tanto, Pablo está con el enfoque de profetizar o enseñar, compartir la palabra de Dios, porque hay beneficio, edificación para todo el cuerpo, toda la iglesia, no es algo privado, personal, que es solo para mí. Versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué quiere decir este versículo? Cuando dice Espíritu, está hablando del mismo Espíritu de la persona. Este versículo dice, nadie entiende este hermano porque él está hablando algo que nadie más puede entender. En la iglesia existía en Corinto dos cosas, el don de lenguas, el don verdadero que hemos visto en Hechos 2, y también, como siempre, Satanás quiere intentar hacer una copia falsa del don verdadero. Los unos estaban de la religión de Corinto, la religión pagana de este día, han empezado en sus cultos paganos de hablar en lenguas, que es una mezcla de palabras. Este estático en griego es glosario. Entonces, esto es por emociones, por estar cantando tanto tiempo y sentir el ambiente del cuarto, y empiezan a hablar sin saber lo que están diciendo. Entonces, en la iglesia, Pablo tenía que escribir a la iglesia de Corinto. ¿Qué iglesia, Hemos hablado de uno con un pecado con su suegra o con la ex de su padre, algo así. Esta iglesia tenía muchas cosas. Y ahora en la iglesia hay unos que tienen el don de lenguas, que es el don de que Dios ha dado a los apóstoles de hablar en idiomas, pero idiomas de verdad, no una mezcla de palabras que la persona ya conocía, es hablar en otro idioma que tú no has estudiado, que tú no has aprendido, y puedes hablar perfectamente en castellano, por ejemplo, con el acento de los madrileños y tener su acento, ¿vale? Eso fue el don de idiomas. Entró en la iglesia lo que fue común en la cultura, desde de hablar estático, hablar sin tener sentido, y Pablo está diciendo, hablando directamente acerca de esto, porque versículo 2, el que habla en lenguas, en griego hay una distinción, ¿vale? En mi versión en inglés dice es singular, dice en una lengua desconocida. Entonces, cuando en griego hay dos palabras en este capítulo, uno que es singular, otro que es plural. Cuando es plural, estamos hablando del don verdadero de hablar en idiomas, varios idiomas. Como Pablo tenía este don. Pero cuando habla en singular, está hablando de lengua desconocida. Vale, versículo 2 dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Su propio espíritu. ¿Qué quiere decir? Uno que habla en lenguas tiene que, como de su interior, perder como el control de sus pensamientos y simplemente permitir que las palabras salen. Es como este estado de la persona, de cómo estar en su conciencia y cómo abrir la puerta y que las palabras salen sin tener control de lo que estás diciendo. Entonces Pablo está diciendo, nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, que nadie entiende lo que éste quiere decir. Versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y ¿qué? Consolación, amor para el cuerpo de Dios. Tú estás exhortando, tú estás animando y tú estás dando consuelo a la familia, porque cuando uno entra aquí en una situación
como hemos hablado, niños de una familia muy difícil, una situación difícil, hermanos que viven en una situación súper difícil. Hay personas que tienen que alquilar una habitación y el piso no está muy bien, hay tensión en la casa y viven con miserias y entran aquí con esta presión, con este corazón lleno de estos cargos, y nosotros podemos tomar la palabra de Dios y dar a esta persona ánimo. No porque yo voy a decir lo típico, adelante, todo va a estar bien, eventualmente todo va a cambiar. Esas son palabras vacías. Yo no puedo prometer que todo va a salir bien, pero la palabra de Dios, eso es una promesa segura. Con la palabra de Dios yo puedo animar a un hermano, yo puedo exhortar, yo puedo dar consuelo usando la palabra de Dios. Por lo tanto, Pablo dice, la manera para amar tu iglesia es no solamente estar, pero solamente también estar compartiendo la palabra de Dios. Esto es lo que da consuelo a la persona. Mira, hermano, Dios dice, si Él va a proveer comida para los pájaros, Él también va a proveer para ti. Palabras de Jesús en Mateo. Si cuando vamos a salir y sentarnos aquí en el banco y vamos a mirar en los árboles y ver tantos pájaros que todos tienen comida y tienen su ¿cómo se llama? Nido, su hogar. Y la Biblia dice, si Dios puede estar controlando y cuidando los pájaros, ¿cuánto más a nosotros? Eso no es palabra, eso no son palabras vacías, eso es palabra de Dios. Y eso da consuelo a la persona. Versículo 4. Ahora la palabra sale en español. Mira, el que habla en lengua extraña. Aquí sale esta palabra en griego, que es singular. Ahora no es plural, es singular. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. En esto quiere decir edifica como que Pablo ha dicho, hay unos dones que son más visibles, otros que no son tan visibles. Edifiquen en caso que estoy haciendo un show en la iglesia, estoy haciendo algo extraordinario en la iglesia, estoy recibiendo más atención por poder hablar en lenguas. Edifica a sí mismo, pero el contexto es la iglesia. Por eso Pablo dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. Entonces, el contexto es amar a Dios y amar a tu iglesia. ¿Y cómo puedo amar a mi iglesia? Profetizando, dando, compartiendo, enseñando la palabra de Dios. Cada creyente es responsable por su propia vida cristiana. Cada cristiano tiene que estar estudiando y aprendiendo la palabra de Dios para poder compartir con los demás. Si un hermano sale de la iglesia con una pregunta, algo que escuché que no entendí, y tú estás preparado para decir, oye, pastor, él estaba diciendo esto, déjame ayudarte a entender mejor lo que el americano quería decir, y no salió bien las palabras, ¿vale? Así, amando a tu iglesia, edifica a la iglesia, versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, plural. Eso es tener el don de los apóstoles para hablar en idiomas, para poder hablar y comunicar con todas las personas en esta ciudad de Corinto, que está en un sitio donde pasaba mucha gente, tenía muchas personas de alrededor del mundo viviendo en Corinto, para poder hablar con ellos en su idioma. Por ejemplo, aquí en España, si tú quieres ser un misionero en Galicia, tienes que hablar en español, pero no es lo mejor. Exacto. ¿Qué quieren escuchar la gente? Si vas a compartir el evangelio con un gallego, ¿mejor en español o mejor en gallego? Gallego. Si tú vas a Barcelona, catalán, que conecta mejor con sus corazones. Imagínate si tú vas a Barcelona y empiezas a hablar en catalán como ellos, inmediatamente van a tener otra actitud. No es como el madrileño que solo habla español. No, es otra actitud, don de lenguas, plural. Pablo dice, ojalá que todos podrían hablar así. Versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas,
pero más que profetizasteis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia recibe edificación. Una vez más, el enfoque, la iglesia, que todos pueden entender, ¿vale? Ahora pues, hermanos, versículo 6, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieron distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Tenemos aquí un piano. A veces, ¿qué pasa con los niños después del culto? Acercan el piano y empiezan para hacer ruido, pero no es música porque no está en orden. Si uno, a veces, si tenemos la guitarra abierta, van a también coger la guitarra y ¿qué? Van a empezar a jugar con la guitarra haciendo ruido, pero no están cantando, no están haciendo música. Música tiene orden. Entonces Pablo, el argumento aquí es si hay caos en la iglesia, si es un caos total, hablando aquí profecías, doctrinas, lenguas, y no hay orden, no sirve. Estáis haciendo ruido, pero no estáis haciendo música. Y la diferencia es cuando uno empieza a tocar el piano en orden, sale hermoso y sale con una canción que edifica los corazones. Por ejemplo, Pablo dice, cuando es tiempo para atacar, tocan la trompeta un sonido distinto. O algo así, ¿no? Y es atacar. Y Pablo dice, ¿cómo van a atacar si no va en orden la canción o el instrumento? Si coges la flauta y es... ¿Qué es esto? ¿Atacamos o qué hacemos? Ese es el argumento que Pablo está usando. 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Entonces, Pablo dice, la idea es edificar a la iglesia, no hablar al aire. Tantas clases de idiomas hay. Aquí claramente estamos hablando de el don de lenguas es idiomas. Pablo está confirmando lo que nosotros hemos dicho, que dentro de la iglesia hay muchas naciones, hay mucho extranjero, hay muchos idiomas dentro de la iglesia. Muchos idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Una vez más, es para la iglesia. Es amar a mi familia, es amar a la iglesia y poder animarlos, a poder edificarlos, poder darlos consuelo con la palabra de Dios. No es algo para mí, no es que tengo que sentir algo. Existe esta idea hoy en día cuando en estas iglesias, si conocemos culto, si no ocurre algo raro, si no ocurre algo extraordinario, pues el Espíritu Santo no está aquí, que Dios no ha visitado a la iglesia este culto, que está muerto, que es frío. Ellos quieren ver un espectáculo, que alguien empieza a hablar o alguien está recibiendo una visión o hay una profecía y empieza cosas así raras fuera lo normal. Para ellos es, wow, ya tenemos un culto.
Pero Pablo está diciendo el opuesto, que debemos hacer todo en la iglesia con orden y para la edificación de la iglesia. Una emoción no me edifica. Yo puedo como tomar una cerveza, 2 cervezas, 3 cervezas para olvidar de mis problemas, pero en la mañana mis problemas me están esperando. No he evitado mis problemas. También puedo sentir cualquier emoción hoy en este culto, pero eso no cambia mis problemas en casa. Pero la palabra de Dios me da promesas que yo puedo afrontar lo que me está esperando en casa. Eso sí me da consuelo. Eso me da ánimo para seguir adelante. Eso me da pasos que yo puedo tomar en mi vida para ser mejor el esposo, amar a mi esposa, ser un buen padre, ser un buen hijo, hacer las cosas mejor con mis finanzas o con mi trabajo o lo que sea. Eso en verdad me ayuda en mi vida. No solamente me da como una emoción que me ayuda a olvidar mi situación por un par de horas, pero luego lo mismo. Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Eso es lo que muchos eruditos dicen sarcasmo de Pablo, porque si tú estás hablando en idioma, el lenguaje extraño, no puedes también interpretarlo, es imposible. Eso es lo que muchos dicen, a lo mejor para interpretar este versículo. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda, ¿qué dice? Sin fruto. Mi entendimiento queda sin fruto. Y lo que necesitamos es fruto. No se me debe hablar en el aire, pero tener entendimiento, la palabra de Dios que me ayuda en mi vida. ¿Qué pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento? Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. No vamos a hacer hoy en domingo, tenemos un especial y un niño está en el piano haciendo ruido. No, ¿qué es esto? Pero es entendimiento. Alguien que ha aprendido cómo tocar el piano y quiere hacer una canción para la gloria de Dios, un mensaje que nosotros conocemos, pero con la canción llega a tu corazón, penetra tu corazón y estás pensando en como la canción de Michael el domingo, las palabras, el mensaje con la música, con el ritmo de la canción, entra más profundo en tu corazón y quedes pensando en la canción después del culto. Entonces, para edificar el cuerpo. Pero es que él tiene entendimiento para poder cantar, seguir una canción con palabras que él ha memorizado, coordinado con la música, entendimiento. Muy bien. Versículo 16, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. La persona no sabe lo que has dicho. Entonces, no estás edificando a la persona. Una vez más, si yo empiezo a hablar en alemán, aquí yo puedo predicar con más fervor, con más espíritu, con más corazón, sudando, gritando en alemán, y vosotros me vais a... Vamos a poner en Google a ver qué quiere decir, pero no estoy edificando la iglesia con tanto esfuerzo, pero que no vais a entender las palabras que estoy diciendo. Seguimos. 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo, un apóstol, tenía el don de lenguas. El don de lenguas servía para confirmar la revelación de Dios. Revelación de Dios en esta época súper importante. Es que es difícil para nosotros ponernos en situación, en el tiempo de ellos, porque ya hemos vivido tanto tiempo con la palabra de Dios completa. Pero imagínate si alguien llega a la iglesia y dice, tengo una carta nueva de Santiago. ¿Quién es Santiago? ¿Quién es este? La iglesia tenía que analizar
escudriñar cada carta. ¿Cómo podrían saber si en verdad este mensaje es de Dios o es otro falso maestro? El don de lenguas fue una forma para poner su sello sobre el hombre y el mensaje que este hombre en verdad es de Dios. Esto fue como certificar el mensaje, el don de los apóstoles. Ahora, hemos dicho, hay dones temporales. Cuando el último apóstol ha muerto, también ha terminado estos dones, porque eran especiales que servían su tiempo y su ministerio y su propósito en la vida de los apóstoles. Los apóstoles, Dios ha dado el trabajo de escribir la palabra de Dios, de supervisar la palabra de Dios y asegurar que las iglesias tenían su copia de la palabra de Dios. Y cuando el último apóstol murió, también ha cesado estos dones. Eso es la creencia de cesacionismo, que ha cesado esos dones con los apóstoles, porque servía para confirmar a ellos, para ayudar a la iglesia a saber que este hombre en verdad tiene este don que es de Dios. Vale, seguimos. 19 dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Otra vez, singular. 10,000 palabras que nadie entienda. Y si es esta forma de hablar, mezclando palabras, nadie puede interpretar esto. ¿Cómo se llama esto, Harry? Gibberish. Gibberish en español. He olvidado buscar la palabra. Algo así. Nadie puede traducir esto. Entonces, Pablo está diciendo, mejor prefiero hablar 5 palabras que pueden edificar un hermano que 10,000 que él no entienda, que no tiene entendimiento. Ok. Jesús ha dicho en Mateo, cuando ores, no repites frases vanas. Tenemos que orar con conocimiento, entendimiento, con propósito. Luego, 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos para la profecía, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Esto es una profecía del libro de Isaías, que Isaías dijo por su incredulidad, Dios está enviando esta señal. Es mala noticia, pero al mismo tiempo buena noticia. ¿Vale? Tenemos 2 puntos. La torre de Babel, donde Dios ha confundido las lenguas. Y luego el otro punto es don de lenguas aquí en el Nuevo Testamento. El mismo Dios que ha confundido las lenguas es el mismo Dios que ha dado don para poder hablar en todos los idiomas cuando fue necesario. Pero es súper curioso, el Isaías, tengo que poner, cuando comparto el sermón, voy a poner la referencia. Creo que es Isaías capítulo 9, si no me equivoco. No tengo la Biblia con mis notas. Pero bueno, la idea viene de una profecía de Isaías que habla de la incredulidad de los judíos. Ellos sabían qué significa esta profecía. Vamos a ver, en el año 70 vino el general Tito de Roma y ha destruido Jerusalén. Y empezaron a hablar otro idioma en Jerusalén por su corazón, que no querían aceptar a Jesús
como su Mesías. Seguían rechazando a Cristo, rechazando el Mesías. Y como dice la profecía, pronto viene otro idioma a tu ciudad. Es decir, que en vez de hablar en hebreo, ya tenían que hablar, o en griego, ya tienen que hablar idioma de los romanos, porque vinieron para conquistar el país. Mucho más que podemos decir acerca de esto. Versículo 24 dice, pero si todos profeticen, bueno, 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profeticen y entre algún incrédulo o indocto, por todos os convencido, por todos es juzgado. Ese es el versículo que nos enseña que no estamos hablando de profecía como nosotros entendemos la palabra profecía. Dice juzgaban la enseñanza a la luz de las Escrituras. No está diciendo en 50 años esto va a ocurrir. Hay mucha profecía falsa ahora en unas iglesias. Muchos en 2020 han profetizado que Donald Trump iba a ganar las elecciones en Estados Unidos. Y luego cuando no ganó, decían la gente, oye, ¿qué pasa con tu profecía? Y decían, no, es que realmente ganó, pero fue un fraude de las elecciones y Biden ha hecho trampa, entonces la profecía, no, es que no sirve. Y la Biblia dice que si haces una profecía falsa, tú eres marcado como falso maestro. Dios no toma esto ligero, eso es serio. Si uno va a decir, voy a hablar por parte de Dios una profecía, aquí no estamos hablando de esto. Edificando la iglesia con la palabra de Dios es lo que estamos hablando y diciendo aquí. Amar a Dios y amar a la iglesia con la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, no tenemos tiempo para seguir, pero básicamente esto, un versículo más y terminamos. El último versículo del capítulo, que es el versículo 40, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Último versículo del capítulo. Otra cosa, no hemos tenido tiempo de hablar del rol de la mujer en la iglesia. Pablo dice explícitamente que la mujer no puede predicar o enseñar públicamente en la iglesia. Está escrito. Entonces, mi pregunta para la iglesia carismática, siguen parte 1, como dicen, no, hablar en lenguas y todo esto, pero ignoran la otra parte. Entonces dice, la mujer no puede hablar públicamente enseñando en la iglesia. Si la iglesia empieza a poner esta norma, esto elimina más de la mitad de lo que están haciendo en esas iglesias. Es una pregunta si vamos a hacer una iglesia bíblica o no. Una iglesia que sigue la palabra de Dios. Pablo dice, pero hágase todo decentemente y con orden, para la gloria de Dios. Y mira, al final del día, capítulo 13 es todo con amor. Capítulo 14 es amor para tu familia. Hay personas en nuestra familia que están pasando mal. Hay personas que están con unas luchas súper fuertes. Y mi responsabilidad como creyente es animarlos, es amarlos, exhortarlos, no con palabras vacías, pero con la palabra de Dios. ¿Okay? Es estar todos los días en la mina de la palabra de Dios, sacando las cosas preciosas, joyas, para poder compartir a los demás. Joyas preciosas de la palabra de Dios. Vino alguien a la iglesia desanimado y se toma un diamante de la palabra de Dios, algo que te va a dar muchísimo ánimo. Mira, lo que he leído en Salmos 100, no sé qué, eso llega al corazón.
Señor, gracias por este día, gracias por este estudio, gracias por este capítulo, aunque Señor, como muchos es un poco difícil entender. Señor, ayúdanos a siempre venir aquí a la iglesia con este amor. Y Señor, edificar al cuerpo, edificar la familia, Señor, edificar a mis hermanos, Señor, con tu palabra. Señor, gracias por esta familia que has puesto juntos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo para tu gloria. Y Señor, ayúdanos a estar consciente de los demás. Señor, gracias por este estudio que hemos realizado tocando este tema. Y Señor, ayúdanos, Señor, a entender que no es para criticar o lanzar piedras a los demás, pero Señor, es tener claridad y intentar, Señor, ver lo que tú dices realmente en tu palabra. Bendice nuestra iglesia y nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vale, vamos a